Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Can Yaman sorprende a todos tras su explosiva reacción en una transmisión en vivo. El actor, conocido por su carisma y temperamento fuerte, no pudo contener su enojo cuando le preguntaron sobre su expareja y compañera de pantalla, Demet Özdemir. Lo que comenzó como una entrevista casual terminó convirtiéndose en un momento lleno de tensión y emociones. Con Demet, nadie podía meterse entre nosotros, dijo con voz firme, dejando a todos los espectadores sin palabras. Todo ocurrió durante un directo en redes sociales donde Can respondía preguntas de sus fans sobre sus nuevos proyectos y su relación actual con la modelo Sara Bluma. Al principio, el actor intentó mantener la calma, sonriendo de forma controlada. Sin embargo, cuando un usuario le preguntó si era cierto que su corazón ya no pertenecía a Demet, su expresión cambió de inmediato. No me gusta que hablen de cosas que no entienden, comenzó diciendo. Sara es una gran persona, pero no comparen. Lo que viví con Demet fue único. Nadie podía entrar entre nosotros, y eso es algo que no se olvida. Sus palabras generaron un silencio absoluto entre los miles de seguidores conectados. Algunos interpretaron sus declaraciones como una confesión de que aún no ha superado a Demet, mientras otros señalaron que simplemente quiso poner fin a las comparaciones constantes entre ambas mujeres. Lo cierto es que Can habló desde el corazón, y su tono dejaba entrever un sentimiento que parecía seguir vivo. En los minutos siguientes, la transmisión se volvió un torbellino de emociones. Los comentarios inundaron la pantalla, unos defendiendo a Sara, otros recordando los años dorados de la pareja Yaman Özdemir. No entiendo por qué la gente insiste en comparar. Cada historia tiene su tiempo, añadió Can, ya visiblemente alterado. A pesar de intentar calmarse, su mirada y su respiración delataban un desborde de sentimientos reprimidos. Poco después, un periodista que seguía la transmisión publicó el fragmento del video en las redes, y en cuestión de minutos se hizo viral. Los titulares se multiplicaron. Can Yaman admite que no olvida a Demet, una confesión inesperada en pleno directo. Sara Bluma reacciona ante las palabras de su novio. De hecho, según fuentes cercanas, Sara no recibió bien los comentarios. Un amigo de la modelo afirmó que ella se sintió dolida al escuchar cómo Can se refería a su pasado con tanta pasión. Horas más tarde, el actor intentó calmar la situación con un mensaje breve en su cuenta oficial. A veces, la gente no entiende que hablar con honestidad no significa vivir en el pasado. Pero el daño ya estaba hecho. Los fans de Demet comenzaron a llenar las redes con mensajes de apoyo y nostalgia, compartiendo fotos de la época en la que ambos protagonizaban escenas que traspasaban la pantalla. Su conexión era real, se notaba en cada mirada, escribió una seguidora. La tensión siguió creciendo durante las horas siguientes, y lo que parecía un simple momento impulsivo se transformó en un auténtico huracán mediático. Las redes sociales se llenaron de teorías, especulaciones y videos analizando cada gesto y cada palabra de Can durante el directo. Algunos expertos en lenguaje corporal aseguraron que el actor estaba conteniendo lágrimas, especialmente cuando mencionó que nadie podía entrar entre ellos. Esa frase, repetida una y otra vez por los fans, se convirtió en tendencia en cuestión de minutos. Mientras tanto, la prensa turca no tardó en buscar una respuesta por parte de Demet Özdemir. Aunque la actriz no se pronunció directamente, una historia publicada en su cuenta de Instagram encendió aún más las alarmas. En la imagen aparecía una taza de café sobre una mesa junto a la frase, "El tiempo no borra, solo enseña a mirar de otra forma". Los seguidores interpretaron esto como una respuesta sutil pero contundente al comentario de Can.
Demet siempre elige el silencio elegante antes que el escándalo, escribió una periodista en su columna matutina. Por su parte, Sara Bloom optó por eliminar temporalmente sus redes sociales, lo que confirmó que la situación la había afectado profundamente. Según una fuente cercana, la modelo habría pedido espacio y tiempo para procesar lo ocurrido. No esperaba escuchar algo así en público. Ella sabe que el pasado de Khan fue intenso, pero no imaginaba que aún hablara de esa manera sobre Demet, reveló un amigo del círculo íntimo de la pareja. Días después, Khan fue visto llegando solo a su gimnasio habitual en Roma, evitando a los paparazzi que lo esperaban en la entrada. Sin embargo, uno de ellos logró captar una breve declaración cuando el actor, visiblemente cansado, se detuvo un instante. A veces, el corazón no obedece al guión que uno quiere. Pero eso no significa que viva en el pasado. Sus palabras, una vez más, se interpretaron como una confesión indirecta de que su historia con Demet sigue dejando huellas difíciles de borrar. Mientras tanto, en Turquía, los fans de la serie que los unió hace años organizaron una especie de homenaje virtual. Publicaron escenas antiguas bajo el hashtag #KhanYDemetForever, compartiendo recuerdos, entrevistas antiguas y frases que ambos pronunciaron cuando aún trabajaban juntos. Uno de los videos más comentados fue un fragmento de una entrevista donde Demet decía, a veces, hay conexiones que trascienden el tiempo. La coincidencia con lo que Khan expresó ahora hizo que el público se convenciera de que esa conexión todavía existe. Sin embargo, el equipo de relaciones públicas del actor emitió un comunicado intentando controlar los daños. Can Yaman se encuentra concentrado en su carrera internacional y no desea que sus palabras sean malinterpretadas. Él respeta profundamente a todas las personas que han formado parte de su vida. Pero para entonces, el público ya había elegido su propia versión de la historia. En un programa de televisión, un comentarista resumió la situación de forma directa. Khan quiso cerrar un tema, pero terminó abriéndolo de nuevo. Las reacciones continuaron durante días, y el silencio de Demet no hizo más que alimentar la curiosidad. Algunos medios incluso aseguraron que la actriz recibió una llamada de Khan después del incidente, aunque ninguno de los dos quiso confirmar ni negar esa versión. Lo que está claro es que, pese al paso del tiempo, el vínculo entre ellos sigue generando una energía imposible de ignorar. Tal vez porque no se trata solo de amor, sino de una historia que marcó una época para millones de seguidores. Y aunque Khan intente seguir adelante, cada palabra suya parece recordarle, y recordarnos, que hay capítulos del corazón que no se cierran del todo. El eco de sus declaraciones aún resuena en el mundo del espectáculo, demostrando una vez más que la línea entre el amor y la nostalgia es tan delgada como peligrosa. ¿Y ustedes, queridos espectadores, creen que el amor entre Can Yaman y Demet Özdemir podría renacer? Escriban su opinión en los comentarios, suscríbanse al canal y no olviden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas noticias.